Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Otra vez es jueves, otra vez estamos en nuestra clase de literatura argentina eh, para tratar de pensar algunas cosas que tienen que ver con la tradición literaria nacional. Meditar también sobre recursos y formas de entender el quehacer de la literatura que nos pueden servir a nosotros como escritoras y escritores. Eh, Les agradezco a las que me mandaron los poemas inspirados en la obra de Hellman. Estuvo muy buena la experiencia de leerlos y sobre todo estuvo muy bueno la experiencia de corroborar que eso que era lo que más les había gustado en Hellman era en algún punto lo usaron como clave de escritura para su propio poema. Eso me pareció encantador. No sé si fue justo producto del hecho de escribir la consigna y de la reflexión, o fue eh, involuntario, pero eso apareció y me encantó. Bien, hoy nos convoca otro personajón de la literatura nacional del siglo XIX. Vamos acercándonos al final de la primera unidad, que es la del siglo XIX. Vamos a trabajar con Mansilla, con una excursión a los indios ranqueles, estos dos libros. Yo lo tengo en dos tomos, hay gente que lo tiene en uno solo. Para mí, preciosos, imperdibles de la literatura nacional. Justo recién me decía mi pareja, me preguntaba, bueno, pero ¿amerita poner una excursión de los indios ranqueles en un curso de estas características, que no es exclusivamente sobre literatura argentina del siglo XIX? Bueno, yo creo que sí. No solo por la calidad literaria, sino por lo que va a venir a ofrecer la figura de Mansilla en este contexto y en el futuro contexto argentino, que después lo vamos a tratar de ir como desarmando, eh, desenvolviendo, digamos, con el correr de la clase. Pero creo que sí, vamos a ver si cuando termina la clase ustedes están o no están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo, Lola, porque ya está, ya pasó. La próxima clase nos toca Fierro. De Fierro vamos a leer nosotros lo que se llama La Ida, que es la primera parte, el gaucho Martín Fierro. Yo lo voy a colgar en el Classroom, vayan leyéndolo, lo más probable, yo lo voy a colgar, pero es el texto emblema de la literatura argentina, así que lo más probable es que lo tengan en sus casas, búsquenlo eh, y léanlo para la clase que viene. Para hoy, además de esto, de este video, digo, les dejo un texto de Juan Forn, que es muy lindo, o una contratapa de los viernes, de Forn, sobre la figura de Mansilla, que en algún punto también va a validar algunas de las cosas que vamos a decir en la clase, y un texto teórico de Cristina Iglesias, que me gusta mucho para trabajar este texto, van a ver que lo cito varias veces. Siempre trato de dejarles a mano el material que cito. En el caso de Forn, léanlo, digamos, es obligatorio siempre dentro de la medida de sus posibilidades. En el caso del de Cristina Iglesias, fíjense, si les interesa, el texto está muy muy bien, es muy interesante, pero bueno, sería optativo, ¿sí? Les voy a dejar además una breve consigna. Voy a tratar de que sea un poco más abierta que las anteriores. Bueno, un poco algunas cuestiones sobre la figura de Mansilla. En este caso, más que ninguno de los otros que vimos, probablemente incluso más que en el de Sarmiento, corresponde hablar de la biografía, porque la biografía y la obra de Mansilla son una sola. Él no conocía, no puedo hablar de otro que no sea de mí mismo, decía Mansilla, que era, como ustedes van a ver, un tipo particularmente elocuente, ¿no? Y un enorme conversador por sobre todas las cosas. Mansilla nació en 1831 y murió en 1913, murió en París. Tuvo una vida recontra, hiper azarosa, plagada de mil y una aventuras, así que lejos está de mi voluntad tratar de dar cuenta de todas ellas. Sí, digamos, el mito de origen de la figura de Mansilla, que es importante, Lucio Victorio Mansilla, que es nuestro Mansilla, Lucio B, es hijo de Lucio Norberto Mansilla, Lucio N,
que fue uno de los héroes de la Vuelta de Obligado, ¿sí? El héroe de la Vuelta de Obligado. Saben, igual, la Vuelta de Obligado, digamos, hablar de héroes en términos de una batalla perdida parece extraño, pero bueno, vieron que Vuelta de Obligado tiene ese carácter como ambivalente, ¿no? Es una batalla que perdimos, pero algo ganamos. El responsable militar de esa gesta fue el padre de nuestro Mansilla. Y eso a ustedes ya los tiene que orientar, ¿no? La Vuelta de Obligado fue la gran gesta rosista. La familia de Mansilla era, por supuesto, era la familia de Rosas. Quiero decir, su mamá, Agustina Rosas de Mansilla, era la hermana menor de Juan Manuel. O sea, Juan Manuel de Rosas, el gran tirano de las dos obras que leímos antes, es el tío de Lucio B. La familia de Mansilla, una familia muy notable, se completa además con un figurón súper interesante que fue Eduarda Mansilla. Eduarda Mansilla era la hermana de Lucio, o sea, de Lucio Victorio. Es todo un lío, ¿vieron? Estas familias patricias que los nombres se repiten, parece tipo 100 años de soledad. Pero si me siguen, vamos a estar bien. Eduarda Mansilla es la hermana de Lucio Victorio y también fue escritora, ¿sí? Fue una de las primeras escritoras argentinas, y era también medio cronista, había estado viviendo en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, apoyó al bando del sur de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, Lucio Victorio también, en cierta medida. Y fue una figura, la hermana Eduarda, fue una figura sumamente interesante. En otro momento, quizás podríamos desarrollarlo, pero bueno, ya la unidad 1 se nos estiraría demasiado y temo abusar de vuestra paciencia. En este mito iniciático de la familia Mansilla, él mismo cuenta que su padre lo mandó de viaje porque tenía unas ideas que consideraban diletantes, digamos, que consideraban que no se avenían demasiado bien con el ideario profundamente federal de la familia. El mito, que el propio Mansilla, que igual era un versero, ¿no? Pero quiero decir, a nosotros nos importa su cuento, de última. Mansilla decía que el padre lo había encontrado cuando era joven, apenas un adolescente, leyendo en su casa a Rousseau, y le dijo: un sobrino de Rosas no puede leer a Rousseau. Y lo mandaron de viaje. Entonces estuvo de viaje. Fue como el viaje iniciático, vieron, el mismo que habíamos hablado, ¿no? Echeverría, que le correspondía por clase social, pero un poco a la manera de Mansilla, y ya empieza ahí a perfilarse su impronta. Los lugares que elige para viajar, además de ser, por supuesto, Europa, son también los lugares del exotismo, ¿sí? Egipto, la India. Vuelve para Caseros, vuelve para el 52, vuelve para luchar, por supuesto, en el bando federal, pierde y se vuelve a ir a Europa después de la derrota, casi a forma de exilio. La figura de Mansilla es una figura extraña para el federalismo. Quiero decir, si hay algo que a ustedes les tiene que quedar claro en lo que transcurre de esta clase, es que Mansilla no va a encajar nunca en los compartimentos estancos de federales y unitarios, ¿sí? No va a encajar. No, va a ser demasiado unitario para los federales y demasiado federal para los unitarios. Eso lo va a poner siempre en una posición terriblemente incómoda. Lo único que salvaba a Mansilla de esa terrible incomodidad que producía en el resto de la clase política contemporánea es el hecho de que era un militar magnífico. Era un militar extraordinario. Entonces, como tal, lo precisaban. Esa es la verdad. Mansilla, como las gestas de Mansilla como militar son muchísimas, ¿no? Desde la guerra con el Paraguay, innumerables batallas en la frontera, al punto tal de que pasaba, verdaderamente él mismo decía, pasaba su vida más arriba del caballo que en cualquier otra situación. Y por otro lado tenía un carácter, este carácter tan ecléctico propio de Mansilla, que lo hacía
dentro de los militares tampoco encajaba demasiado bien. ¿Por qué? Porque era un dandy, ¿sí? Después vamos a ver que es la prefiguración del escritor dandy, ¿no? Entonces, este tipo tan refinado, al que le gustaba leer, le gustaba escribir y le gustaba sobre todo conversar con todos casi de manera patológica, no se venía demasiado bien con la imagen que teníamos, que tenían los militares de la fuerza castrense, más seria, más circunspecta. En el tiempo que pasa afuera, después de la derrota de Caseros, descubre el periodismo. Y es el periodismo, digamos, el que va a ser uno de sus puntos de... Descubre el periodismo, además de todo, como fuente de manutención, ¿no? Lo que va a ser como su vía de escape literaria. Mansilla siempre, por otra parte, llevó algún tipo de registro, llevaba diarios, llevaba consigo. Hay algunas también anécdotas ahí que pintan como el mito Mansilla, ¿no? De un famoso diario que escribió en el exilio, que después él mismo perdió. Bueno, lo cierto es que finalmente vuelve a la Argentina y vuelve para formar parte de la coalición de gobierno desde la perspectiva militar, ¿no? Vuelve para desarrollar su carrera como militar, que era muy... ¿Qué era lo que quería decir sobre eso? Ah, ya me acuerdo. Que otra de las cosas que hacía, además de sus labores como periodista, que combinaba muy bien con su cargo militar, era que era el redactor oficial de los reglamentos militares. De hecho, los reglamentos militares que llegaron hasta bien entrado, todos los reglamentos militares que llegaron hasta bien entrado el siglo XX, los había redactado Mansilla. Los reglamentos más extraños que se les ocurra, desde cómo había que tener el caballo hasta cómo había que armarse para la guerra, todos estaban escritos por Mansilla. Ese era como uno de sus roles. Fíjense qué interesante, digo, en esta cosa, digo, todo el tiempo cuando veamos a Mansilla vamos a ver este carácter como inclasificable que tiene, ¿no? Bueno, no es ni unitario ni federal, en un contexto en el que no se podía estar en el medio, ¿se entiende, no? Si la Argentina siempre tuvo una grieta, nunca la tuvo más que en ese momento. Por un lado eso, por otro lado era un militar, pero también era un intelectual. Todos lugares que lo ponen en situaciones incómodas. Era un burócrata, pero también un guerrero, ¿no? Siempre un tipo, me gusta pensar como una especie de sujeto anfibio, ¿no? Y aparte, evidentemente, muy versátil y con una enorme capacidad adaptativa. Bueno, hay un momento en el que se tiene que ir, por eso no vamos a seguir sus avatares biográficos porque son extraordinarios, ¿no? Como una buena biografía de Mansilla sería una formidable novela de aventuras, pero en un momento se tiene que exiliar, digamos, entre comillas, se va a Paraná. Se va a Paraná, fíjense, porque se pelea con José Mármol. Después de que Mármol publica Amalia, esa novela que también publica para execrar a Isilla la memoria de Rosas, Mansilla, que si bien, digamos, difería un montón de cuestiones con la política de su tío, siente que han manchado la memoria de su familia, la memoria personal de su familia, de su madre, sobre todo, de Agustina, y se tiene que ir. Otra vez lo tienen que volver a llamar porque sus habilidades militares así lo justificaban. Es brevemente diputado, no duró ni un suspiro como diputado, enseguida lo mandaron a la guerra contra el Paraguay. Ya ahí se va con el cargo de mayor, digo, llega a ser teniente general del ejército Mansilla, digo para que también vean, porque creo que es el único caso así tan claro en la literatura nacional de un militar de letras, ¿no? Y además que si uno lee sus libros está muy lejos como de pensar que se trata de un militar, ¿no? Ese tipo que escribe. En la guerra contra el Paraguay, bueno, la pasa como el orto, sale todo muy mal. Él ahí se hace amigo el hijo de Sarmiento. Escriben incluso un texto juntos, una parodia juntos. Ahí el hijo de Sarmiento muere en manos, quiero decir, no que él lo mata, por favor, no. Muere con
Mansilla vuelve en esta especie de situación medio extraña en la que le toca seguir. Vuelve, se le da el cargo de coronel y plantea, acá viene como el gran planteo, me parece a mí, revolucionario de Mansilla. Plantea entonces esta excursión militar a los indios ranqueles que estaban entre lo que hoy es, no sé si ustedes tienen el mapa en el libro, no me acuerdo si la versión que subí venía con mapa. La excursión es en el terreno de los ranqueles que estaban más o menos en un espacio que hoy comparten San Luis, Córdoba y La Pampa. O sea, el este de San Luis, el oeste de Córdoba y el norte de La Pampa. Esa excursión que él vino planeando durante todo un año, durante el año 69, logra finalmente hacerla durante el año 1970. ¿Cuál era la función y por qué digo lo interesante, como amén de lo literario, lo interesante de la propuesta de Mansilla desde el punto de vista histórico? Él iba en una misión pacificadora, quiero decir, en un contexto en el que ya estaban empezando a planificarse de forma sistemática las sucesivas campañas del desierto, que tenían al principio, ya desde el vamos, digamos, la misión de exterminar a los indios para anexar el territorio. Mansilla plantea y resuelve y consigue que le den el aval para lograr estos acuerdos de pacificación entre los caciques más importantes de los ranqueles, ¿no? Que eran un grupo particularmente beligerante y que aparte les jodía a ellos porque estaban como en el medio de una serie de rutas comerciales. Entonces se entrevista sucesivamente con tres caciques, ¿no? Primero con Mariano Rosas, después con Cabral y después, por último, con Baigorrita. Ese viaje, esa excursión a los indios ranqueles va desde el 30 de marzo de 1870 hasta el 17 de abril de 1870. Y acá viene la primera característica que espero que a ustedes los sorprenda tanto como a mí. La excursión en total dura 18 días, ¿sí? La ida y la vuelta. Dura nada más que 18 días. Y el tipo escribe 2 tomos. No, eso no se explica solamente por la verborragia de Mansilla, sino que se explica en el hecho de que ese viaje es, a su vez, por lo menos para nosotros como lectores contemporáneos, es a su vez este reconocimiento de terreno, es a su vez este intento de pacificación, pero es por otro lado una suerte de viaje interior, de viaje... no voy a decir iniciático, porque si había algo que había hecho a raudales, Mansilla era viajar anteriormente, pero sí una especie de viaje de autoconocimiento, ¿sí? El libro, como ustedes habrán visto, tiene la forma de una serie de cartas. Son las cartas las cartas están escritas, él escribe esa serie de cartas sucesivas a Santiago Arcos, que era editor y además era su amigo. E iban siendo publicadas de forma contemporánea en La Tribuna, el periódico. Fueron publicadas entre mayo y noviembre de 1870, o sea, después de pero inmediatamente después, ¿no? Recién a fin de año se convirtieron en un libro. Igual es todo en tiempos muy rápidos si uno se pone a pensar en los tiempos del siglo XIX. Todo esto ocurre muy, muy velozmente, ¿no? O sea, él hace ese viaje que dura 18 días, vuelve, las cartas se empiezan a salir de forma periódica en el diario y después se recoge en el libro todo en el transcurso de 6 meses, 8 meses. Eso es bastante veloz. Las cartas cayeron como el orto al gobierno de Sarmiento, que había accedido a la misión pacificadora un poco de mala gana. Sarmiento, igual que Martín de Gainza, el que después encaró las primeras las primeras misiones de lo que después llamamos las campañas del desierto, cayeron como el orto. Cayeron como el orto también adentro de los militares, por eso decía lo de Gainza.
y le ganaron, no era la primera vez que le pasaba, digamos, pero el reto, pero le ganaron por primera vez ahí sí la baja. Le dan la baja por un asunto pelotudo, un castigo que supuestamente él le da a uno de sus... Nada que hubiesen castigado eh, en ningún otro mayor, perdón, coronel, como era en ese momento eh, Mansilla. Es más bien una especie de represalia a la visión que da política de su misión. Y vamos a decirlo en términos concretos, como esta especie de visión humanizada que da de los indios en ranqueles, ¿no? No le duró mucho la baja porque era un militar brillante y porque adentro de las fuerzas mismo lo reclamaban, así que ya con el gobierno de Avellaneda, aparte él tenía una relación personal de mucha tensión con Sarmiento. Sarmiento no soportaba el hecho de que él hubiese sido el, el sobrino de Rosas y lo tenía montado en un huevo, dirían los viejos. Así que siempre había sido una relación de mucha tensión que no soportó después la publicación de Los Indios Ranqueles. Además habría algo de celo profesional, ¿no? Rosas tenía como, Sarmiento tenía esa cosa como, bueno, yo soy el político escritor. Se llevaba mal con el resto de los que quisieran hacer lo mismo, ¿no? Con Alberdi, y ni hablar que además escribía ficción, ¿no? Pero decía, le duró poco la baja, porque ya después con el gobierno de Avellaneda, que fue que siguió a Sarmiento, le restituyeron inmediatamente el cargo. Fue diputado y agregado militar con Roca y lo mandaron a hacer una serie. Después ahí empezó su carrera con Roca, empezó su carrera diplomática, digamos, ¿no? Fue una serie de viajes a los que era como agregado diplomático. La anécdota cuenta que era una especie de sociópata, como les decía antes, no podía parar de conversar. La anécdota que cuenta Forn, que en realidad la saca de David Viñas, dice que en un momento Roca lo mandó como en una misión diplomática a Alemania y que él no hablaba alemán, hablaba 5 lenguas, pero no hablaba nada de alemán, no podía, no. Y dice, y él le escribió desesperado Mansilla a Roca diciéndole por favor que lo sacaran de ahí porque imagínese yo no poder salir y hablar con la gente. Estaba desesperado, ¿no? Ese es un poco el perfil, lo que mejor lo caracteriza a este Mansilla. Hacia el final de su vida escribe otras cosas, quiero decir, después de los ranqueles, sigue, es un tipo muy prolífico en realidad, Mansilla, además de su obra literaria, escribe una pelota de cartas y como decíamos antes, ¿no? Todos estos textos estos manuales de comportamiento para los militares y demás. Pero bueno, hacia el final de su vida escribió, por un lado, un texto de memorias y por otro lado también había escrito una biografía sobre Rosas. En esa biografía trata de hacer como una especie de ensayo histórico y psicológico del personaje de Rosas, buscando en cierta medida esto que decíamos, ¿no? Como matizar la figura de como medio demoníaca que había adquirido Rosas ya para la historiografía oficial, la de Mitre, hacia finales del siglo XIX. Esa idea de como esa cosa medio a media agua de la crítica fue muy mal recibida y le dieron con un hacha sus contemporáneos. Al punto tal que creo que hoy no se consigue directamente la biografía de Rosas que hizo Mansilla. Mientras tanto, depende que yo muevo este escritorio y un poco se mueve la cámara. Espero no estar generando algún tipo de inconveniente. Ahí está, por las dudas lo hago despacito. Si ustedes vieran, yo en realidad estoy en un rincón de mi habitación. Las situaciones a las que nos empujan la cuarentena son extraordinarias. Pero lo que pasa es que mi habitación está arriba y entonces puedo cerrar la puerta y no se escuchan tanto los gritos de mis hijos. Por eso también hago la sala de grabación acá. Mientras tanto también siempre fue escribiendo una serie de lo que él llamaba causeríes, ¿no? Que eran como
podríamos decirle como aguafuertes, conversaciones, o sea, lo que ponía era un poco todas estas conversaciones que él iba teniendo con distintos personajes, las iban narrando en forma muy amena. Esas sí están publicadas, se consiguen todavía al día de hoy ediciones de las coseries de Mansilla. También les recomiendo un texto que se llama Los 7 platos de arroz con leche, que es una causería originalmente, uno de estos textos, que habla sobre un encuentro entre él y su tío Rosas cuando él era chiquito. El texto es buenísimo, es una especie como de cuento, tiene una cosa medio onírica, medio lisérgica, es buenísimo. Cualquier cosa, si alguien lo quiere leer o no lo consigue, o lo que sea, me avisan, ¿sí? Y lo subo, ese me olvidé de subirlo, recién ahora pensé en él. Bueno, yo quería, antes de hablar sobre algunas interpretaciones teóricas de una excursión a los indios ranqueles, como hablar de la figura. Vieron que siempre me preocupa a mí que ustedes, que reflexionemos juntos sobre como las distintas figuras de intelectual que cada uno de estos escritores vino a representar. Bueno, el lugar que supo ocupar Mansilla como escritor para los contemporáneos y para después también es un lugar un poco extemporáneo. Quiero decir, no parece mucho un escritor del siglo XIX. ¿Por qué? Porque por un lado es la prefiguración, decíamos, y el modelo del escritor viajero, ¿sí? El escritor que va plasmando sus viajes en distintos textos. Y ustedes me dirán, pero como Sarmiento también hacía eso. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Y por otro lado, decíamos, es la prefiguración de un tipo de escritor que no solo es argentino, ha pululado por el comienzo del siglo XX en todo el mundo, que es la figura del dandy, ¿no? El tipo del bon vivant, el tipo que lleva una buena vida y va teniendo una serie de experiencias intensas. En un momento dice, ¿no? Cuando le preguntan por su fortuna, que igual parece que en realidad no era tanto, en realidad había heredado más deudas que otra cosa. Después la pasó mal económicamente Mansilla hacia el final de su vida. Y cuando le preguntan qué había pasado con esa fortuna, él dice, la dilapidé. Pero la dilapidé como corresponde, la dilapidé bien. ¿No? Dilapidarla bien es en buena vida, en la buena vida. Los viajes y la joda. Tuvo en su momento muchos críticos, Mansilla, muchos que criticaban este intento político de pacificación, y por otro lado que criticaban esto que hoy podríamos pensar incluso también como primer intento como de acercamiento antropológico al otro, que fue una excursión a los indios ranqueles. Es interesante la cuestión de qué pasa ahora después vamos a hablar un poquito más sobre qué pasa con el otro. Quería traerles a colación algo de lo que hablamos en alguna oportunidad que tenía que ver con la experiencia. ¿Qué pasa con la escritura y la experiencia? Otra vez me apoyo acá y se mueve todo. ¿Qué pasa con la escritura y la experiencia? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Bueno, está la tensión entre si el escritor debe vivir una serie de experiencias o no. Y en relación a Sarmiento, para Sarmiento decíamos la escritura era la experiencia, la lectura era la experiencia válida, ¿no? Yo les comentaba, él lo que hace cuando viaja es corroborar lo que él ya sabe por los textos. Mansilla está como en las antípodas contrarias, un tipo de acción, digamos, que escribe solo después de haber vivido. ¿Se entiende? Quiero decir, para Mansilla no hay una escritura, una invención pura, por más que nosotros sabemos que un montón de cosas de las que dice está como está ficcionalizando, digamos, que es la forma fina en la que los escritores decimos mentir, está ficcionalizando la realidad. No pasa por ahí, pasa porque en la motivación, aquello que está como sustrato de la escritura, debe ser siempre, para Mansilla, algo del orden de la experiencia. Yo les decía, ¿no? El propio Mansilla se mostraba azorado cuando decía, pero Echeverría, Sarmiento, hablan del desierto y jamás estuvieron en el desierto, no saben lo que es el desierto, ¿sí? Y lo mismo le pasaba con como la figura del otro, ¿no? Ese otro que para Sarmiento
es el indio, perdón, es el gaucho, para Mansilla va a ser el indio. Pero así como Sarmiento, la posición que toma frente al otro es: esto es lo que conozco sobre él y por lo que conozco hay que exterminarlo. La opción de Mansilla parece ser más bien: esto es lo que conozco sobre él, el indio, y por lo que conozco hay que conocerlos mejor. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre qué es el otro para uno y para el otro, digamos, es el adversario para Sarmiento, y el otro es el objeto de conocimiento para Mansilla, ¿sí? Eso no implica que después como militar no haya sido implacable, ¿sí? Pero por lo menos vamos a hablar exclusivamente, digo, porque siempre después viene la cosa, bueno, pero después los resultados de su expedición a los indios ranqueles. Pero vamos a hablar estrictamente de lo que se atiene a lo literario, ¿sí? A qué pasa con el otro, con la figura del otro. ¿Qué pasa con Mariano Rosas en ese... Rosas con Z, en ese texto, ¿no? Y ya no es el enemigo, ya no es, o sea, no jamás diría Mansilla, no hay que ahorrar en sangre de indio, como decía Sarmiento de los Gauchos, ¿no? Bien, el propio Mansilla, que no se tomaba tampoco se ve muy en serio a sí mismo, decía que su excursión había sido una calavereada militar. Siempre me encantó esa definición. Pero fíjense que en esta cosa en esta especie como de lugar anfibio que le tocaba, les traje una cita directa, no está en el libro, está en él hablando sobre el libro, ¿no? Dice: prefiero la barbarie a la corrupción, como prefiero todo lo que es primitivo a lo que está ya empedernido y no es susceptible de variación. ¿Ven cómo no le va a caer como el orto a Sarmiento, ¿no? Dice: prefiero la barbarie antes que la supuesta civilización que en realidad está corrupta. Dice: y por otro lado, prefiero lo primitivo a lo que ya está cosificado, a lo que ya está cristalizado y no admite variación ninguna. Ese es el lugar de Mansilla en el canon de la literatura nacional. Bien, voy a seguir para esto si tienen ganas de acompañarme. El texto de Cristina Iglesias que les dejé. Y les voy a hacer un punteo de algunas ideas interesantes que tira ella sobre una excursión a los indios ranqueles. Lo primero es lo que tiene que ver con lo genérico que quería que conversáramos. Lo que va a decir Iglesias, la forma en la que va a denominar el texto es como un folletín autobiográfico. ¿Por qué? Porque va a injertar, va a hacer la sumatoria de dos géneros que son bien propios del siglo XIX y que eran también bien populares en el periodo. Quiero decir, tiene el efecto concreto de la autobiografía, un género muy popular de la época, pero por otro lado tiene el ritmo del folletín, ¿sí? El ritmo, iba a decir vertiginoso, para el lector moderno es cero vertiginoso, ¿no? Hasta es moroso, es lento, podríamos pensar por momentos. Pero dije el del siglo XIX, quiero decir, para el lector moderno eso es lento, ¿no? Pero para el lector del siglo XIX el texto fluía muy bien y tenía bastante avatar, podríamos pensar, ¿no? En ese sentido, ese es casi, podríamos pensar, el género de toda la obra de Mansilla, ¿sí? El folletín autobiográfico. Tratar de combinar como los avatares de la acción propiamente dicha con los elementos de la autobiografía. Vieron que por eso yo les decía, si hay un caso de este periodo en el que absolutamente necesitamos hablar de su biografía para poder dar cuenta de su obra, es en el caso de Mansilla, porque Mansilla vuelve a los hechos que le van sucediendo o que él va haciendo que le sucedan en realidad, los va convirtiendo sucesivamente en literatura, ¿no? Lo que plantea Iglesias también, por otro lado, que me resultó interesante, dice, hay que pensar a Ranqueles casi como una especie de respuesta que va a contramano de lo que plantean los viajes de Sarmiento, ¿sí? Esos viajes a los que hicimos alusión la clase pasada. Dice, Sarmiento cuando plantea sus viajes a Estados Unidos son los viajes de un tipo que vive en la periferia hacia la civilización, ¿no? Que son más o menos de la misma época los textos. Mientras que
el texto de Mansilla es el viaje de un civilizado o de alguien, vamos a usar una frase algo que a Cristina Iglesias le gustaría mucho, o de un fronterizo, un tipo que está ahí, en la frontera entre la civilización y la barbarie, desde esa frontera hacia el corazón mismo de la barbarie, medio Conrad, ¿no? El viaje. Dice, si se fijan, los dos incluso hacen hincapié en el objeto viaje, en el objeto vehicular del viaje, que son contrapuestos, ¿no? En Mansilla el objeto del traslado es el caballo. Hay infinidad de referencias al caballo. Mansilla decía que él podía hasta dormir a caballo, que estar a caballo le resultaba más práctico que vivir prácticamente. Y a contraposición de eso, el énfasis que hace Sarmiento en el tren, ¿sí? Fíjense, ¿no? Casi, los dos también buscando su propio simbolismo. Mansilla lo que tiene también, dice Cristina Iglesias, es que logra dar cuenta de lo que ella denomina los dos polos amenazadores de la serie bárbara del imaginario liberal. Dice, por un lado, fíjense la cita del propio Mansilla, ¿no? Conozco a los indios porque estuve entre ellos y fui como ellos, del mismo modo que soy el único hombre de letras en este país que sabe bien a Rosas. Los dos polos de la barbarie, los federales y los indios, de los dos puede dar cuenta en la figura de Sarmiento. Él es, y esto es lo que es interesante de pensar, esto es una idea de David Viñas en realidad, él es la lengua de contacto, dice, ¿no? Él es el lenguaraz, el tipo que traduce, en definitiva, pensamiento, traduce no literalmente, bueno, no literalmente, quiero decir, traduce figurativamente, ¿no? El mundo de los bárbaros, de estos dos focos de la barbarie, ¿no? Los federales y los indios, los traduce a términos inteligibles por la civilización, ¿no? Piensen que además publicaba en un periódico, quiero decir, era en un medio eminentemente popular. Otra cosa que me resulta interesante, otra idea interesante de Iglesias tiene que ver con cómo maneja, quiero decir, el texto, decíamos, el viaje dura 18 días en total y él escribe 2 libros al respecto. ¿Qué pasa ahí? ¿Le pasan tantas cosas? No hay tanto Avatar, esto no es Harry Potter, claramente. Lo que hay es una enorme cantidad de zonas notablemente expandidas del texto que tienen que ver, en las que no pasa nada, ¿sí? En las que no pasa nada. Lo que hay es la narración morosa y lenta de una espera. Ahí, como en primer lugar, la primera reflexión que suscita es el viaje es la experiencia. ¿Vieron que hablábamos? Bueno, ¿qué es la experiencia? La experiencia es la lectura, la experiencia es haber estado ahí. La experiencia a narrar es el viaje, ni siquiera es el encuentro con Rosas, ¿sí? Con Mariano Rosas, ¿no? No con su tío. Quiero decir, si ustedes se ponen a pensar, él demora, y esto es textual y es para enloquecerse, digo, desde el punto de vista literario, él demora 25 capítulos en encontrar al cacique Mariano Rosas. 25 capítulos del libro. Y demora 15 capítulos más en ver a los indios. ¿Sí? El viaje es la experiencia de ser relatada. Por eso no importa cuando llegamos a Mariano Rosas. ¿Sí? Eso me parece algo como, desde el punto de vista, si se quiere, de la filosofía de la escritura, muy interesante. Otra cosa también a considerar en este texto, y que justamente no es que yo esté queriendo hacer como un contrapunto, es que el contrapunto se hace naturalmente y aparte, bueno, veníamos hablando de él, así que también es inevitable. Pero quiero decir, fíjense cómo aparece la idea de la naturaleza en Sarmiento y la idea de la naturaleza en Mansilla, ¿no? En Sarmiento la naturaleza es siempre una amenaza, ¿sí? Porque la naturaleza es el espacio donde, si yo dejo el estado de naturaleza, digamos,
lo que germina ahí es la barbarie para Sarmiento. Por eso es una amenaza, es algo que hay que obturar, hay que tratar de mantener en un espacio, ¿sí? Circunscripto, quiero decir. Mientras que para Mansilla, él encuentra regocijo en el estado de naturaleza, ¿sí? Es esto que les decía del caballo. Es la felicidad de él, es estar en contacto con la naturaleza, ¿no? En ese sentido también hay como una cosa medio rara respecto de qué pasa con el romanticismo. Quiero decir, si leemos, hay como una cosa ambivalente. Digo, el romanticismo como movimiento logró soportar ambas formas de entender lo natural. Si ustedes leen a románticos como a Mary Shelley, por ejemplo, si leen Frankenstein, siempre vuelvo sobre Frankenstein porque soy muy fan, van a ver ahí que la naturaleza acompaña al sujeto, ¿sí? Es fuente de maravilla del doctor Frankenstein, es también fuente de consuelo, ¿sí? Pero también adentro del romanticismo aparece esta idea, ¿no? Que es como más del romanticismo ilustrado de Sarmiento, en el que la naturaleza es en realidad una amenaza y que va como a contrapelo de la experiencia humana, o por lo menos de la experiencia de la civilización. Fíjense que también, vieron que todo el tiempo quiero que les quede claro esto, ¿no? Esta especie como de lugar anfibio que le cupo a Mansilla. Adentro de la dicotomía civilización y barbarie, no es que Mansilla jamás opta por la barbarie, tampoco. Él mismo dice, bueno, yo prefiero la barbarie y demás, pero en realidad lo que él, o sea, el héroe de su texto, que es por supuesto él mismo, o sea, su narrador, no es un bárbaro, ¿sí? De última, el héroe de Facundo es Facundo, es más bárbaro que el héroe de Mansilla, ¿no? Digo, si uno se lo pone a pensar. Digamos, el héroe de su texto es un tipo que proviene de la civilización y que elige narrar la felicidad del estado de naturaleza, ¿sí? Elige narrar la felicidad del estado de naturaleza que no condice necesariamente con la barbarie, ¿sí? En ese sentido me parece que ahí hay como una ruptura de esa dicotomía que planteamos como la dicotomía fundacional argentina entre la civilización y la barbarie, ¿no? Digo para que veamos que en el siglo XIX también había otras. Digo, en Hernández también vamos a ver otra versión. Va a estar también discutiendo el binomio civilización y barbarie. Pero acá hay como una especie de felicidad en esa discusión que no hay en Hernández, ¿sí? Hay como cuando digo felicidad en esa discusión quiero decir hay una opción que no parece estar marcada por la tragedia, ¿sí? Y es la opción de este tipo que elige el movimiento perpetuo. Bien, quería decirles alguna otra cuestión. A ver, me anoté, porque yo me hago siempre como una especie de hoja de ruta, porque sí, para no ir divagando, ¿no? No, quería simplemente señalarles. Ya hablamos sobre que Mansilla era un ciudadano de la frontera, decíamos, ¿no? Una muestra de cada vez más, como a medida que iba avanzando el siglo XIX y sobre todo ya estábamos por llegar al XX, esta como dicotomía muy clara entre blancos, indios o blancos y gauchos, o sea, o civilizados y gauchos que parecían plantearse con anterioridad, en realidad tenía como una suerte de zonas grises que parece acá traer un poco a colación, ¿no? A eso hablamos como del sujeto de frontera que representa. Bien, no, quería también señalarles dos cosas y corto, prometo. Ah, no, 3. Bueno, está bien. Ven cómo soy. No puedo. Soy como Mansilla. No puedo parar de hablar. Pero en este caso conmigo misma es patético. Bueno, en primer lugar, quería marcarles una larga tradición dentro de la literatura argentina de reflexiones sobre la espera, ¿sí? Van a ver que en el texto de Mansilla
buena parte del tiempo en realidad él está esperando en el camino, esperando después que le traigan a Mariano Rosas, esperando al cacique Baigorrita, esperando, ¿no? Es casi el grueso del texto tiene que ver con la espera y las cosas que pasan durante esa espera. La espera en Mansilla, igual como decíamos antes, como el viaje es la experiencia, en sí misma la espera es del orden de lo gozoso, del deleite, ¿no? Disfruta de esa espera. La literatura nacional ha trabajado bastante sobre la figura de la espera, probablemente quizás el ejemplo que ustedes conozcan, que para mí el mejor al respecto, es el de Sama, de Antonio Di Benedetto, que es un tipo que está esperando, ¿se acuerdan? Si lo leyeron o no si no lo leyeron, léanlo, es un libro muy bueno. Nosotros no lo vamos a ver en el programa porque es una novela y teníamos que ir acortando los textos, pero es un tipo que está esperando, en la época de la colonia está esperando un traslado, ¿no? Y lo agónico que resulta la espera. Ahí hay una metáfora extraordinaria en realidad sobre la experiencia vital y demás. El texto además tiene un epígrafe hermoso, ¿no? A todas las víctimas de la espera se lo dedica Di Benedetto. Para mí el mejor epígrafe de la literatura argentina. Perdón, dedicatoria. Bueno, digo porque quería que vieran algunas continuidades, que después vamos a ver otros textos que trabajen sobre eso, pero en ningún caso, creo yo, la espera está vista desde esta perspectiva del gozo y del disfrute y digamos, la espera constituye, otra vez más, ¿no? Como el viaje, la experiencia, no está por afuera, la experiencia es encontrarse con Mariano Rosas, no, la experiencia es todo el viaje, todo el trayecto, ¿sí? Si no, las cartas serían muchas menos. Las cartas que le escribe a Santiago Arcos, si solamente narraran el encuentro con Rosas, con Baigorrita, serían muchísimas menos, ¿no? Lo que importa acá, la experiencia cognoscente, es el viajar, efectivamente. Bueno, lo otro que quería era, bueno, vieron que yo les decía, ¿no? Bueno, mi pareja me decía, pero ¿te parece da, Mansilla? ¿Te parece que da como para...? Me lo preguntaba bien, ¿eh? No es que me estaba criticando el programa ni nada menos. Yo creo que da, dar Mansilla. Y creo que da porque por buena parte de lo que estuvimos viendo, a ver, podríamos pensar, dijimos, ¿no? La historia de la literatura argentina como la historia o la traducción de esta dicotomía de la grieta, diríamos hoy, que parece dividir las aguas de la cultura nacional y de la política también nacional. Yo creo que lo que tiene interesante la figura de Mansilla es que plantea, o significó, por lo menos para el siglo XIX, la posibilidad de otro camino, ¿sí? Ya sé que no todos están en literatura latinoamericana, sabrán disculparme, pero el lunes cuando estábamos hablando en latinoamericana, yo y mis otros yo, sobre Rulfo, yo les comentaba que Rulfo venía a sintetizar, a hacer el resultado de la síntesis entre dos posiciones antitéticas desde el punto de vista estilísticas que que estaba México atravesando para esa época, para ese periodo. Y les decía que una de las cuestiones era que en Argentina, que también estaba esa antítesis entre Florida y Boedo, después lo vamos a ver, no había habido figura de síntesis, ¿sí? No había habido, por lo menos no que nosotros reconozcamos, ninguno que pudiera dar. Sí, gente que quedó afuera de los dos, pero no alguien que lograra sintetizar las dos opciones. No sé si se entiende esa distinción. Bueno, yo creo que en el siglo XIX tuvimos ahí una oportunidad de síntesis que era Mansilla. Mansilla es este traductor, el traductor de uno a otro lado de la grieta. Esa es la figura del lenguaraz que tanto me gusta, ¿no? La lengua de contacto, como diría Viñas. Él mismo decía sobre, no, bueno, lo que le falta a Sarmiento, Mansilla decía, quiero decir, lo que le falta a Sarmiento es lengua de contacto, le falta poder hablar con el otro, ¿no? Fíjense qué interesante la lectura que hace. Bueno, ahí entonces yo pienso que hubo una opción que la literatura y la cultura argentina descartó. Quiero decir,
Mansilla no es en rigor de verdad parte del canon de la literatura del siglo XIX argentina, al punto de que mi pareja me dice, ¿te parece que da? No es parte del canon de la literatura del siglo XIX, seguramente. Tampoco está en el margen, ¿no? Después vamos a ver quiénes están en el margen, pero no es parte de los grandes nombres que van a teñir la literatura del siglo XIX, que están todos, en general, de un mismo lado de la grieta, ¿no? Creo que en esa opción, en ese descarte de la figura de Mansilla que hizo la cultura argentina, se perdió algo. Se perdió la posibilidad del intérprete, se perdió la posibilidad del lenguaraz. Quizás eso es algo que tendríamos que pensar, incluso también para el presente, ¿no? ¿Qué pasa con... ¿Quién es, si es que hay, lengua de contacto? Bien, los dejo con esto. Lo último que les quería decir es la consigna que tienen para escribir hoy. Es bastante abierta. Lo que les pido es que escriban un relato, no un cuento, un relato algo breve, conciso, que tenga la forma de la carta. ¿Sí? Todo lo que escribió Mansilla lo escribió con forma de carta, porque no concebía una literatura sin un otro, sin un interlocutor. ¿Sí? Como decíamos antes, ¿no? La excursión a los indios ranqueles se la escribe a Santiago Arcos, y todo el resto de las cosas que escribió siempre las escribió para un otro que estaba explicitado en el texto. Es, por otro lado, a mí la literatura epistolar me encanta, el género epistolar me encanta en líneas generales, así que me parecía también que era una buena excusa para visitar el género epistolar aquí y ahora. Así que esa es la consigna, traten de tomársela con calma, como traten de tomarse con calma todo lo que nos pasa en el día a día. Espero que estén muy bien. Hoy no hice dibujitos porque además me di cuenta que se ven como el culo en la pantalla, pero ya veré de resolverlo. Espero que estén muy bien, que se cuiden y nos vemos la próxima clase. Como siempre digo, los y las leo, trato de mandar las correcciones lo antes que puedo. Las correcciones no tienen nunca valor de verdad, son simplemente, digamos, es parte de mi operación de lectura, traducirlo, la lenguaraz, ¿no? Traducirlo en otros términos. Así que siempre estoy bienvenida como al debate en relación a eso. ¿Sí? Nada más. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Y la próxima entonces, fierro. Nada más y nada menos. Fierro. Chao.